Bueno, chicos, voy a presentar una pestaña. Díganme si se puede ver. Vamos a ver, un segundito. ¿Pueden verla? Encima no puedo ver si me responden o no porque al compartir la pestaña no puedo ver los mensajes. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Sí, ay, no puedo verte. ¿Tu apellido? Roldán. Roldán. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Podés ver la pantalla compartida? Sí se puede ver. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, antes de comenzar, bueno, voy a charlar un poquito de lo que estuvimos viendo la semana pasada con la burbuja que estuvo presente en la escuela. Bueno, como ustedes saben, seguimos todavía con el tema de las burbujas, así que va a haber viernes que va a haber clases presenciales y va a haber otros viernes donde tenemos clases virtuales, como en este caso, debido a que continúan las refacciones en la escuela, ¿no? Bueno, de manera resumida les cuento que lo que vimos la semana pasada fue un poquito un repaso de las causas externas que influyeron en la revolución en América Latina, ¿no? Quiero que observen acá el mapita, ¿no? Del continente. Ustedes pueden apreciar bien el mapa, a ver si puedo hacer un poquito de zoom. Todos esos países, ¿no? Que están marcados ahí con colores, fueron los que iniciaron, bueno, los que están marcados con la estrellita, ¿no? Donde en las referencias dice revoluciones de 1810, los países que iniciaron el proceso revolucionario después de que los reyes de España fueron puestos prisioneros. Esa es una de las causas, ¿no? O sea, de todas las revoluciones en América, incluida la del Río de la Plata, o sea, lo que después va a ser la Argentina. Ahora bien, además de que el rey fue puesto preso, ¿no? Fue, digamos, como la causa principal porque las colonias las controla el rey, ¿no? También hubo otras causas, ¿no? Hubo otros acontecimientos. A ver si por ahí ustedes recuerdan de la tarea de la clase pasada, ¿no? Algunos de los que respondieron. Por ejemplo, la Revolución Francesa. ¿Por qué se dice que fue una causa de las revoluciones en América? ¿Qué permitió o qué difundió en América, ¿no? Para que la gente que estaba acá diga, bueno, basta a los españoles. ¿No? Si alguno recuerda o alguno este, respondió algo de la semana pasada. ¿Se ve, no, la presentación? ¿Me escuchan, chicos? No, profe, se ve todo negro. Ah, a ver, esperen. Ahí. ¿Ahora pueden ver? Ahora sí. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, a ver, si se acuerdan de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué ideas difundió, o sea, como hecho, ¿no? ¿Qué ideas difundió que después tomaron los que después inician la revolución acá en América? ¿Qué cosas novedosas por ahí este, aportó la Revolución Francesa como un acontecimiento importante? ¿Alguno recuerda? Bueno, ahora haciendo un repasito, había un triple lema que era libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Ese era el lema de la Revolución Francesa. ¿Me escuchan, no? No sé si se escucha. Sí se escucha. Bien. Ahora, pensemos en esas tres ideas, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Existían esas características acá en América mientras los españoles ocuparon las colonias? ¿Había libertad? ¿Había igualdad? No, No. ¿Qué tipo de relación establecieron los españoles con los que habitaban acá?
sea, los que vivían acá, ¿eran tratados como iguales por los españoles? No, porque no eran europeos. Exactamente, en un principio eso, no eran europeos. Bien, Profe, no sí, sé si soy yo o pero se ve todo negro. los demás compañeros pueden ver la presentación. Sos vos, Leandro, me parece. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, igual no se preocupen, yo igualmente estoy grabando la clase, así que esto después lo comparto, así que quédense tranquilos. Bien, bueno, entonces, como mencionó la compañera Roldán, ¿no? Es la que mencionó, bueno, este, los españoles entonces no trataron a los que habitaban en América como iguales. Entonces, si no los trataban como iguales, ¿no? Porque no eran europeos, ¿de qué manera los trataron los españoles a los americanos? ¿Cómo creen que los trataron? O sea, ¿bajo qué condición los pusieron? O sea, durante esos 300 años, ¿no? Que los españoles estuvieron en América hasta el inicio de la Revolución. La mayoría de los que vivían acá, ¿no? Que no eran europeos, ¿bajo qué condición vivían? ¿Se acuerdan? ¿Eran libres? No, No, exacto. ¿Y si no eran libres, qué eran entonces? ¿Qué es lo contrario de ser libre? ¿Esclavos? Exactamente, bajo condiciones de esclavos, ¿no? Ahora bien, de esos que habitaban en América, ¿quiénes eran esclavos? ¿Qué grupo social? Los negros. Bien, ¿y quién más? Que eran la mayoría acá en América. eh, Los esclavos bien, ¿por qué? Porque ellos en realidad, si bien vinieron de África y vinieron después, fueron puestos bajo esa condición, porque justamente no eran blancos. Pero había otro grupo más que en algunos casos eran libres o compraban su libertad, pero tampoco eran libres porque no eran blancos. ¿Qué había acá antes de la llegada de los españoles? ¿Se acuerdan? los indígenas. Exactamente. Entonces, durante 300 años no existía la igualdad, ¿no? Que fue una de las ideas de la Revolución Francesa, justamente por esta idea de superioridad que tenían los blancos europeos, en este caso los españoles. Entonces, no había libertad y no había igualdad. Imagínense que si esas ideas llegaron al continente, era algo novedoso, ¿no? Era el momento para que la gente cuestione eso. Después también tenemos que la revolución va a difundir, por ejemplo, la división de poderes, el sistema de república, ¿no? el sistema de gobierno para el pueblo. En América existía eso, por ejemplo, el gobierno para el pueblo, la gente podía decidir. No, No. ¿Quién era el que tomaba las decisiones en nombre de la colonia? Y que encima no estaba en América, ¿no? O sea, ¿Cómo, profe? ¿quién era el que tomaba todas las decisiones por sobre las colonias, ¿no? O sea, si bien ponía funcionarios desde España, ¿no? O sea, para gobernar las colonias, esta persona era la que tenía la última palabra. ¿El rey? Exactamente, el rey. ¿Y el rey era elegido por el pueblo? No. no, No. ¿Cómo llegaba al poder? por familia, por la herencia. Exactamente, por familia, por herencia. O sea, muere el rey y el que le sucede es su hijo, el príncipe. Entonces, la Revolución Francesa aporta algo nuevo que se opone a eso, que es la democracia, ¿no? El gobierno del pueblo, donde la gente, o sea, puede o propone o elige a quien gobierna por medio de qué. Pensemos que ahora dentro de poquito se viene algo, ¿no? Por el voto. Exactamente, con el voto. Acciones. Muy bien, sí. Y bueno, la división de poderes tiene que ver con que el poder no quede concentrado en una persona, ¿no? Que es la división en poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? El rey tenía esos poderes, por decirlo de alguna manera, concentrados en su mano, que era el poder de gobernar, el poder de impartir justicia y el poder de sancionar leyes, ¿no? Entonces la república
que aparece como modelo de gobierno, reemplaza a la monarquía, que es la forma de gobierno de los reyes, ¿no? Y esa monarquía era absoluta, ¿no? O sea, el rey era, se decía, ¿no?, elegido por Dios, y entonces podía sancionar leyes, pero si quería no las cumplía. Obviamente esto en complicidad con la Iglesia Católica. Bien, hasta ahí vamos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Bueno, bien. ¿Qué, profe? No, si tenían alguna duda, algo que querían preguntar. Bien. Después hay otra causa que menciona, ¿no?, que es la revolución de las 13 colonias. ¿Qué país? ¿En qué país se va a convertir, ¿no?, esa región que eran las 13 colonias? Que hablaban en inglés. A ver si piensan. Un país que hoy es muy poderoso. Estados Unidos. Estados Unidos. Exactamente. ¿Y por qué la independencia de los Estados Unidos fue importante para las revoluciones en América? Las revoluciones acá empiezan en 1810, ¿no? ¿Y la independencia de Estados Unidos cuándo ocurrió? ¿Sabes qué, profe? Igual, viste, estuve viendo Sí, y no sé si era independencia o las revoluciones, porque me sí. aparecían antes de 1810 también. Exactamente. Bueno, eso es muy importante. Antes de 1810, ¿qué pasa acá? Entonces, hay procesos que influyen justamente porque ocurrieron antes. En el caso de Estados Unidos, ¿su independencia fue antes o después de 1810? Antes. Bien, ¿en qué año? ¿Se acuerdan? No sé si pudieron investigar eso. Bueno, la independencia de Estados Unidos ocurrió antes, fue en 1776. Y si bien Estados Unidos es diferente al resto de los países, ¿no?, porque la mayoría son países latinos o que hablan español, es parte del continente también, ¿no?, del continente americano. Y es el primer país de todos en independizarse. Entonces, eso también va a influir en las revoluciones en América. Bien. Bueno, voy pasando ahora a la presentación. Bien. ¿Se ve, no? Ahí se ve la imagen de la bandera del Sí, se ve. virreinato. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, para 1810 empieza el proceso revolucionario, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey cae preso y entonces las colonias ya pueden pensar en gobernarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si el rey no está, el poder viene hacia el pueblo. Y bueno, el virreinato del Río de la Plata estaba entre una de las colonias que pertenecían a España. Ahora bien, ¿por qué razón o cuáles fueron los motivos también que hacen que el Río de la Plata luche por su independencia? Bueno, no sé si tienen el material a mano, pero si ustedes observan en la fichita, ahí dice que una de las causas es que Profe, ¿qué página habías dicho? Me olvidé. página 29. Vale. Si ustedes observan la página 29, ahí van a ver que hay causas internas, ¿no?, de la revolución. Acá hay una de las causas internas es que la familia real portuguesa, o sea, del Reino de Portugal, se traslada a Brasil, ¿no? Y bueno, la hermana de Fernando VII, que se llamaba Carlota Joaquina, era la esposa del rey de Portugal, quería establecerse como regente de América, ¿no? O sea, Fernando VII era el rey de España. Dijimos que el rey de España había sido puesto preso. Entonces, si el rey Fernando estaba preso, esta persona, en nombre de su hermano, quería gobernar a las colonias, ¿no? Ahora bien, ¿por qué la familia real de Portugal se traslada a Brasil? Bueno, porque en Europa había un hombre que había conquistado casi todos los países. A ver si se acuerdan cómo se llamaba ese famoso conquistador, que era francés. No sé si les suena, ¿no? Un hombre ¿Cómo, que, profe? sí, que los portugueses se trasladaron a Brasil, ¿no? O sea, los reyes de Portugal se trasladaron a Brasil porque en ese momento apareció un conquistador francés que había dominado a la mayor parte de los países europeos. Napoleón. Exactamente, Napoleón Bonaparte. Napoleón fue el que puso preso a Fernando y a su padre, ¿no?, a Carlos. Y su hermana, que estaba casada con el rey de Portugal, quería justamente gobernar acá en América. Entonces, las colonias no iban a aceptar que una persona como Carlota gobernara, ¿no? ¿Por qué? Porque era esposa de un portugués.
Bien, continúo. Después tenemos otras causas internas, ¿no? Que también van a influir en el desarrollo de la revolución de la Argentina. Bueno, en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Vamos a empezar con las causas políticas. Bien, ¿les suena esto? Las invasiones inglesas. ¿Escucharon hablar alguna vez? Creo que no. ¿En primaria nunca les hablaron de las invasiones inglesas de 1806 y 1807? Por ahí vagamente. A mí puede ser, pero ni idea. Sí, profe, a mí sí yo me acuerdo, algo. Bueno, aunque parezca raro, sí, los ingleses intentaron conquistar esta región justamente con motivo de que, bueno, España en ese momento estaba debilitada, ¿no? O sea, como potencia colonial. Y porque, bueno, justamente como los reyes habían caído presos, los ingleses aprovecharon la oportunidad para intentar conquistar el Río de la Plata. Quiero que presten atención al mapa, a ver, no sé si ven ahí que estoy haciendo el zoom a la imagen. Sí. ¿Pueden ver el nombre de la ciudad donde desembarcaron? Yo no lo veo, profe. Sí. A ver, ¿quién puede verlo? Yo, A ver, ¿qué ciudad dice ahí? Quilmes. Quilmes. O sea, ¿vieron nuestra ciudad vecina al norte? Bueno, en la primera invasión inglesa, los ingleses desembarcaron en las costas de Quilmes. Después avanzaron, ¿no? Por lo que hoy es el conurbano, hasta la ciudad de Buenos Aires. Y durante un mes, los ingleses, ¿no? Bajo la comandancia del general Beresford, tomaron la ciudad. Pero después, Santiago Liniers, que es un francés, aliado con el virrey que estaba en ese momento, desde la ciudad de Tigre hacia el sur, inició la reconquista de la ciudad, ¿no? O sea, volvió a tomar el territorio para expulsar a los ingleses. No conformes con eso, bueno, acá tenemos la imagen, ¿no? Del desembarco de la primera invasión inglesa, ¿no? Lo que fue las costas de Quilmes. No conformes con eso, los ingleses iniciaron una segunda invasión, ¿no? O sea, la primera fue en 1806 y la segunda en 1807. Esta vez bajo la comandancia del general Whitelock y desde el puerto de Ensenada, ¿no? Que es una ciudad que está cerca de La Plata. Entonces avanzaron, ¿no? Hacia el oeste, entraron por lo que hoy, por Plaza Miserere, ¿no? Lo que hoy es el barrio de Once, en Capital Federal, pero igualmente también fueron expulsados los ingleses, ¿no? O sea, intentaron 2 veces tomar esta colonia y no pudieron lograrlo. Ahora, ¿qué pasó? Los españoles no son los que hicieron la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque España estaba debilitada, ya no tenía soldados. Entonces, si los españoles no tenían brazos armados, ¿no? Para defender la ciudad, ¿quiénes creen que se levantaron en armas para defenderse de los ingleses? ¿Quiénes pudieron haberse organizado y haber dicho, bueno, acá nos tenemos que defender porque vinieron los ingleses y los tenemos que echar? Los españoles. Pero es que justamente los españoles habían perdido poder de alguna manera, ¿no? O sea, Sí, hay sí, que sí. pensar que España había dejado de enviar soldados, había pocos, ¿no? A esto los tomaron por sorpresa. Entonces, si los españoles no nos defendieron, ¿no? Como debían, ¿quiénes creen que se pusieron los pantalones para defender la ciudad, ¿no? Para echar a los ingleses? Si los españoles no estaban, entonces, ¿quién pudo haber hecho esto? Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me puedo acordar. Piensen, a ver, en una clase social que había sido relegada, ¿no? Durante esta ¿Los época. indígenas? Sí, y hasta ahí, hasta ahí. Hay un segundo grupo, por encima de los indígenas, que eran como los españoles, pero que eran excluidos, porque no eran españoles. Los ¿Los criollos. blancos? Exactamente, los criollos, ¿no? Los criollos eran blancos también, pero a diferencia de los españoles, ¿qué no eran los criollos? Porque son blancos, pero ¿eran españoles? No. 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 ¿Y dónde habían nacido? ¿En América? Exactamente. Entonces, los criollos organizaron milicias, ¿no?
y incluso las familias, ¿no? Desde los techos de las casas, se defendieron expulsando a los ingleses, ¿no? Bueno, hay relatos que decían que les echaban aceite hirviendo, ¿no? Y bueno, en realidad es un mito porque el aceite era un bien muy caro, pero lo que sí hicieron, por ejemplo, fue arrojarles agua hirviendo y piedras, ¿no? O sea, así con esa manera rudimentaria de defenderse, la población local logró expulsar a los ingleses. Bien. En ese momento, entonces, el virrey Sobremonte había huido, ¿no? Y esto que hace que el Cabildo de Buenos Aires, ¿no?, tenga un protagonismo enorme a partir de que los criollos logran expulsar a los ingleses y logran militarizar a la población, ¿no? O sea, hacen que la población local se arme, ¿no? Formen un cuerpo armado que se va volviendo más fuerte que el virrey, que es echado, y que las tropas españolas, ¿no? Bueno, Sobremonte es el anteúltimo virrey y después venía el virrey Cisneros, ¿no?, que va a gobernar un poquito, un año nomás. Bien. Bueno, acá quiero que vean esto. Dice, el usurpador del trono español, José I, que es el hermano de Napoleón, envió un emisario para que el Río de la Plata lo reconozca como tal. Obviamente esto no sucede. ¿Por qué? Porque José era francés. Y acá, bueno, no reconocían otra autoridad que la del rey español. Entonces, eso motiva más que la gente decida, bueno, empezar a decidir por sí mismos. Después que dice, el quebrantamiento de la unidad del virreinato, donde el Alto Perú y la banda oriental se amotinan, incluida la propia Buenos Aires, debilitando la autoridad de los virreyes Cisneros y Liniers y Cisneros. Bueno, hay que tener en cuenta una cosita acá. Las revoluciones comenzaron en 1810, pero un año antes habían ocurrido intentos de revoluciones. Para los que investigaron, por ejemplo, sobre la vida de Juana Zurduy, van a encontrar que el 25 de mayo de 1809, o sea, un año antes de nuestra revolución, hubo intentos de levantamiento en las ciudades de Chuquisaca y La Paz, o sea, lo que hoy es Bolivia, pero que habían sido sofocados. Pero esto también daba el indicio de que la población local ya estaba cansada de los españoles. Bueno, esto es en la región del Alto Perú. Y la banda oriental, que hoy es Uruguay, ¿no?, o sea, que era parte también del Río de la Plata, también hubo un intento de levantamiento, ¿no?, contra el virrey, pero había fracasado. De todas formas, esto daba el indicio de que los criollos ya querían independizarse de España o removerlos de su lugar. Bien, causas económicas. Dice, el sofocamiento impuesto por el sistema comercial del monopolio que el ejercicio del contrabando no podía atenuar. A ver si recuerdan, a ver, ¿qué era el monopolio, ¿no?, que los españoles habían establecido, ¿no? Tiene que ver con el comercio. ¿Alguno se acuerda qué era el monopolio? ¿A qué se refería el monopolio? O sea, los españoles, a ver si por ahí se acuerdan, en la época de Tupac Amaru, ¿no?, que es una de las cosas que habíamos visto antes de las clases. Profe, ¿tenía algo que ver con el comercio? Sí, exactamente. ¿Qué pasaba con el comercio, no? El monopolio se aplica al comercio. ¿Y cómo era la característica del comercio con el monopolio? Vamos a un poquito de ayuda. Cuando se establece el comercio, ¿no?, entre España y las colonias, ¿a quién podían comprar y vender exclusivamente? O sea, ¿con quién podían hacerlo? ¿Con qué país? Solamente podían hacerlo con España, ¿no? Acá, monopolio significa un negocio o un comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que como las colonias dependían de España, solamente podían intercambiar productos con España. O sea, Buenos Aires, lo que es Lima, ¿no?, todas las ciudades importantes de América, solamente podían comerciar con España. El tema es que este tipo de comercio no beneficiaba a las colonias. Entonces empiezan a practicar el contrabando. ¿Qué es el contrabando?
¿O qué es meter algo de contrabando? ¿Qué les parece que es contrabandear algo? Cuando es algo que no se puede hacer, Claro, bueno, pero si vos metés Algo algo de... ilegal. Claro, es ilegal, ¿no? ¿Y qué sería acá lo ilegal, ¿no? En el comercio, ¿no? Si yo estoy comerciando cosas de contrabando, ¿qué significa eso? vender cosas que no se pueden. Por ejemplo, y, a ver, y había Per- ¿cómo? ¿Personas? ¿Cómo? ¿Personas? ¿Bienes? Ay, no te entendí lo que dijiste, perdón, Melanie. Repetí lo que dijiste, pero no te puedo entender. ¿Es comerciaban personas? ¿O nada que ver? Pero acá en el comercio en realidad tiene que ver más con venta de productos. El tema es que si, por ejemplo, Buenos Aires quería conseguir ciertos productos que no eran españoles, ¿no? Entonces los metía de contrabando, o sea, los conseguía ilegalmente. Y había un país que estaba metido en esa movida, ¿no? De poner sus productos en América, ¿no? Comerciarlos de contrabando, o sea, sin que los españoles se enteren. ¿Recuerdan qué país era ese? Era una de las grandes potencias también, al igual que España. Pero, ¿a qué país se le ocurrió esto de meter sus productos de contrabando, ¿no? O sea, así de sopetón. Un país que luego va a tener una revolución industrial. ¿Qué país creen que es ese? Ese país va a ser Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Como los españoles, como perdón, las colonias no querían comerciar con España solamente, entonces empiezan a comerciar de contrabando, ¿no? O sea, por fuera, de manera ilegal, productos con Inglaterra, ¿no? En ese momento, el puerto de Buenos Aires no existía, ¿no? ¿Por qué? Porque el puerto principal estaba en Perú, en la ciudad de Lima. Entonces, decidían utilizar la zona de Buenos Aires, los ingleses, para meter sus productos dentro de las colonias. Entonces, por eso es que después se crea un reglamento de libre comercio, que en realidad no era tan libre porque permitía que las colonias comercien entre sí y con España. Aunque después hubo que hacer algunos arreglos con Francia, ¿no? Porque Francia había invadido España. Esto tiene que ver también con ahí lo segundo que pueden usar. Dice, el descubrimiento en Buenos Aires de los beneficios del libre comercio durante las invasiones inglesas, ¿no? O sea, los ingleses invadieron acá, pero habían establecido esto, el libre comercio. ¿Qué creen que es ustedes libre comercio? ¿Qué se les ocurre que es un libre comercio, un comercio libre? ¿Que pueden comerciar con cualquier país? Exactamente, que pueden comerciar con cualquier país. Y esto es con o sin restricciones. Si yo comercio libremente, ¿puedo comerciar con o sin restricciones? Sin restricciones. Claro, exactamente. O sea, yo puedo comerciar con quien yo quiera, con quien se me dé la gana, ¿no? Y esto se oponía totalmente al monopolio. Esto va a ser importante porque esta causa va a hacer que la gente decida optar más por comerciar con quien quiera antes que solamente con España. O sea, comerciar con España no van a dejar de comerciar con España. Pero si yo comerciante tengo la posibilidad de crecer económicamente, me va a gustar esta idea de el libre comercio. Bien. Después acá hay otra causa que es el auge de la industria del ganado vacuno en el litoral, que buscaba conectarse con los mercados internacionales, obstaculizado por, bueno, ahí no se nota, dice, el monopolio español. Bien, dice la industria del ganado vacuno, o sea, la cría de ganado a pie, de vacas, ¿no? Ahora, ¿por qué el ganado vacuno? Porque sus productos van a ser muy requeridos por ejemplo, países como Inglaterra, como Francia, ¿no? Eh,
A ver qué productos creen que se puede obtener del ganado vacuno, ¿no? Que eran muy requeridos. ¿Por qué la gente de pronto empieza a criar vacas para comerciar? ¿Qué es lo que pueden vender de las vacas? ¿Cómo, profe? Que ¿por qué creen que, o qué cosas creen que la gente podía comerciar al criar vacas, ¿no? O sea, al criar ganado vacuno. Porque del ganado vacuno hay cosas que tenían valor, ¿no? Para algunos países, que la gente compraba y que era de calidad. La carne ¿Y y la la carne? leche. Sí, aunque en un principio la carne no había selección de vacas, ¿no? Entonces la carne era muy dura en ese momento. Pero sí se vendía la carne, digamos, salada, que era el tasajo. Aunque el tasajo en realidad lo compraban para darle de comer a los esclavos, ¿no? ¿La ¿Qué otras? leche? Sí, también podría ser. ¿Y qué más puede tener valor de las vacas? Aparte, ponerle de la carne y de la leche. A ver, pensemos en la moda, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en la moda, a ver, ¿qué nos puede La servir? piel, no sé cómo se llama. Sí, más que la piel, El cu, cuero. el cuero, exactamente. El cuero. El cuero de las vacas era muy codiciado. ¿Por qué? Porque era muy resistente, las condiciones en las que se criaban las vacas acá en esta zona eran las óptimas. Bueno, lo siguen siendo. De hecho, si ustedes, por ejemplo, no sé si alguna vez se han ido de vacaciones a la costa o han salido del conurbano, la mayor parte de nuestro territorio es campo. Y si van avanzando por la ruta, ¿qué es lo que ven? Ven vaquitas. Entonces, la mejor zona para criar vacas es esta zona, ¿no? La zona de la provincia de Buenos Aires. Y justamente la zona de Buenos Aires y las provincias del litoral son las más beneficiadas. ¿Por qué? Porque tienen llanura, porque el clima es ideal para criar a las vacas, ¿no? Entonces, las zonas que más se van a beneficiar son las provincias del litoral, pero más que nada Buenos Aires, ¿no? O sea, ahí vamos a tener Entre Ríos, a Corrientes, pero en Buenos Aires estaban dadas las condiciones. Bien, y después sociales. Bueno, esto es lo que habíamos hablado, ¿no? Durante 300 años, el predominio de los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? ¿A quiénes se llamaban? ¿Se acuerdan? Los peninsulares venían de la península. Los peninsulares eran los españoles. Entonces dice, el predominio de los peninsulares sobre los americanos para ocupar cargos políticos, administrativos y eclesiásticos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo era criollo, ¿podía aspirar, por ejemplo, a ser alcalde de la ciudad? ¿Sí o no? No, No. Si yo quería trabajar en un importante puesto administrativo del gobierno, si yo era indio, ¿podía aspirar a eso? no, No. Y si, por ejemplo, no sé, yo quería hacer la carrera de sacerdote, ¿no? Ser miembro de la iglesia. Si no era español, ¿podía aspirar a eso? No. no. No, exactamente. A ver, ¿por qué creen que en estas instituciones no había funcionarios o miembros que no fueran españoles? ¿Por qué creen que los españoles no lo permitieron? O sea, los únicos que podían ocupar esos cargos, así sea miembro de la Iglesia Católica, eran los españoles. ¿Por qué, por ejemplo, no permitían que lo fueran los indios o los esclavos o incluso los criollos, que eran blancos pero no españoles? ¿De qué podían sospechar los españoles? ¿De que le hagan una revolución? Exactamente, de que si la gente ocupaba esos puestos importantes, les hicieran una revolución o se les volvieran en contra. Entonces, para que los españoles mantengan más el dominio sobre sus colonias, ponían en todos los cargos, sea de iglesia o político, a los españoles. Esto va acompañado de lo que sigue, ¿no? Dice, el descontento de los criollos que creían que era el momento de tener mayor protagonismo en los asuntos de su país. Bueno, dijimos que los criollos eran los segundos en la escala social americana. Entonces,
ellos van a ver que este es el momento, ¿no?, de que empiecen a tener voz y voto, y no tanto los españoles, especialmente después de lo que fueron las invasiones inglesas. ¿Por qué? Porque justamente fueron los criollos los que organizaron las milicias armadas, y fueron los criollos los que expulsaron a los ingleses. Entonces van a empezar a reclamar ocupar puestos de gobierno, meterse en los asuntos políticos, tener lugar en el comercio, etc. Y por último, dice la postergación de las masas indígenas y otras minorías, como los esclavos, que se encontraban explotadas y marginadas de la sociedad. Bueno, en la mayor parte de América Latina esto sucedía. Ahora, acá, en la región del Río de la Plata, si bien estos grupos estaban siendo explotados, ¿quiénes eran los que realmente lideraban este movimiento revolucionario? O sea, ¿de quién soy yo más la voz? ¿Soy yo más la voz de los indígenas, de los esclavos negros, de los criollos? ¿Quiénes creen que eran los que en realidad realmente manejaban la batuta, por decir de alguna manera, ¿no? Para empezar a decir, bueno, Los basta. criollos. Los criollos. Exactamente, los criollos por ahí van a levantar el guante de los reclamos de estas minorías, pero va a pesar más el interés de las minorías o el interés de los criollos. ¿Qué intereses van a pesar más? ¿Lo de los esclavos y los indios o lo de los criollos? ¿Cómo, profe? O sea, ¿cuáles son los intereses que más van a ser tenidos en cuenta al momento de discutir nuestra dependencia con España, ¿no? O sea, ¿qué va a pesar más? ¿El interés de los criollos o el interés de las minorías? Más que nada va a pesar el interés de los criollos, ¿no? O sea, ellos van a escuchar quizás algún que otro reclamo de los esclavos pidiendo libertad, de los indígenas explotados también pidiendo igualdad, ¿no?, en cuanto al trato social y económico, ¿no?, porque también trabajaban, pero los criollos, como la mayoría eran ricos y comerciantes, van a hacer pesar más sus propias decisiones, ¿no? Y no pensar tanto en las mayorías, ¿no? Pero bueno, esa situación pasaba acá. En otros países del continente, estos grupos van a tener mucho más protagonismo que los criollos, ¿no? A tal punto que los criollos después terminan traicionándolos y aliándose con los españoles. Si ustedes después estuvieron investigando un poco los países que les mandé a investigar, ¿no?, sus procesos revolucionarios, ahí van a encontrar que esto fue así, por ejemplo, en México. Pero bueno, eso quedará para otro momento. Bien, hasta acá quedó claro. ¿Hay alguna duda, algo que quieran consultar? No, profe. Bien, bueno, para la próxima clase les pido que lean las páginas que les mandé a leer. Creo que eran la página 36 y 37. Ya les digo. Sí. Esperen que les voy a compartir para que ya más o menos tengan una idea de lo que tienen que leer. ¿Ven el material? Yo no, profe. Sí. Ahora sí. Bueno. Acá, si ven la página de la derecha, dice página 36, no, acá en negrito, que es en realidad del material es la página 174, pero el título dice La revolución en el Río de la Plata. Entonces quiero que lean eso, el subtítulo que le sigue, que es un gobierno autónomo, y después la página 37, que dice el primer ciclo revolucionario y la asamblea del año 13. Eso es lo que quiero que lean para la próxima. Así seguimos avanzando después con la Revolución de Mayo. ¿Qué páginas? Páginas 36 y 37 del material anual. O sea, lo que tiene que ver con la Revolución de Mayo, ¿no? O sea, acá en el Río de la Plata, cómo comenzó, cómo fue ocurriendo la Semana de Mayo,
Y, Igual, bueno, profe, yo a veces me confundo porque acá en sí, el libro va por 173, 174, 200 y no entiendo porque me confundo. claro. Bueno, Yo también yo, tengo la misma. lo que yo hice fue volver a subir el material y le puse abajo de esas páginas, porque son diferentes libros, ¿no? La idea es trabajar con diferente bibliografía. Y si ustedes observan abajo, no sé si ven el material, yo acá les agregué al PDF las páginas. No sé si llegan a ver que dice, por ejemplo, página 33 y 34. Bueno, bueno, voy a dejar de compartir. El material este está subido en el Classroom. Ustedes si quieren pueden descargarlo y pueden imprimirlo también. Si alguno lo solicita y me lo quiere pedir, bueno, cualquier cosa me escribe y yo después lo voy a mandar por mail. El tema es que si yo lo mando por mail, manda un enlace porque el archivo es muy pesado. Entonces, ahí van a tener que descargar. Si usted, después, fíjense que hay un tutorial que dice cómo descargar de internet, o sea, desde el Classroom, el material anual. Mi sugerencia es que si van a imprimirlo, lo hagan en algún lugar que le hagan precio, porque si ustedes van a un kiosquito o a un ciber, les van a cobrar carísimo. Yo les puedo recomendar un lugar que está frente al Pío 12, que es Copiarte, que ahí les hacen precio por cantidad. Si ustedes sacan muchas fotocopias, les van a cobrar 3 pesos el simple FAS y 4 el doble FAS. Así que cualquier cosa me escriben después en el Classroom, postean y me dicen, bueno, quien quiere el material yo se lo paso y les puedo pasar la información de este lugar. Así que bueno, a ver, bueno, los presentes, a ver si puedo descargar la lista de presentes. Vamos a ver quiénes son los que están presentes. Ahí está. Bueno, los presentes son Aguilera, Roldán, Valentini, Romero y Tony. Que son ustedes 5. Bien. Buenísimo. Ahí está. Y está Milena Romero, profe. Ah, y Blanco, sí, Milena Romero, sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, perdón, ahí está. Aguilera, Roldán, Valentini, Sosa, perdón, Sosa no, Tony y Romero. Bien. Bueno, entonces para la semana que viene tengan leídas esas páginas. Si es que nos volvemos a encontrar en la presencialidad, les pido por favor que ya vayan teniendo el material anual y después voy a publicar novedades sobre, bueno, el tema de los trabajos pendientes. Hay gente que está en situación de TED, así que todavía tiene la chance de poder salir de esa situación y entrar en TEA. Profe, Sí, ¿pudiste corregir mis hojas que te di? mira, todavía no estuve muy atrasado. Esta semana estuve corrigiendo las tareas de otras escuelas y estuve haciendo también los trámites donde estoy trabajando, pero durante la tarde voy a corregirlo. Ah, Porque hay bueno. cosas después voy a escribir en el Classroom por mensaje privado si es que tienen que arreglar algo. Igual, fíjense que yo ayer estuve corrigiendo algunas cositas de antes de las vacaciones, pero vos me habías entregado algo la semana pasada, ¿no? En papel. Y el viernes te entregué hojas Ah, dale, sí, sí. con una compañera más. Sí, sí, me acuerdo. Yo ahora las ojeo y bueno, cualquier cosa, si tenés que cargar algo, te aviso. Bueno, profe. Así que bueno, chicos, si no hay nada más para consultar, dejamos acá y continuamos la clase que viene, ¿sí? Dale, profe. Bueno, chicos, Chao. estamos viendo, buen fin de Bueno, profe. semana. Cuídense. Chao, profe. Chao, Chau, chao. profe.